Ahora vamos a dar paso a Diego Zuluaga, él es especialista en seguridad de información en ISAGEM. Su disertación lleva por título Aprendizajes del sector eléctrico colombiano en protección a la infraestructura crítica. Ya estaba aquí preparándose, estamos ajustando algunos detalles. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Arpel, la OEA y los demás patrocinadores. Vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto en el sector eléctrico colombiano. Pues primero, y por parte del gobierno corporativo de la empresa, pues no, lo que yo diga aquí es opinión personal y no necesariamente de la empresa. Hablar un poquito de Colombia. Para los que no lo conocen mucho, pues somos un país de unos 46 a 48 millones de habitantes, estamos en censo en este momento, esperamos en octubre tener un dato más claro. Tenemos una capacidad efectiva de generación de 16.4 gigavatios, más de 24.000 kilómetros de líneas de transmisión. Estamos en el trópico, entonces no tenemos estaciones, llamamos a algo el verano, que va más o menos de diciembre a abril, y el invierno de mayo a noviembre, que el invierno es más lluvias, no llegamos a tener eso, y un dólar es más o menos 3.000 pesos colombianos. Un poquito para entender, bueno, se ve poquito en las imágenes, pero ahí está nuestro país. Yo trabajo en ISAGEN. ISAGEN es una generadora importante allí, tenemos casi el 25% de la participación del mercado. Otros actores importantes son, por ejemplo, ISA, que hace toda la transmisión eléctrica en Colombia y en mucha parte de Sudamérica y Centroamérica. Otro actor importante es el grupo de empresas públicas, que tiene también una participación importante en Centroamérica. Es decir, el sector eléctrico colombiano ha estado buscando evolucionar y participar en los mercados regionales y desarrollarlos de la misma manera. Hemos estado hablando hace muchos años de esta integración regional. Entiendo que hace unos 15 días se logró un acuerdo interesante en dos de los países para unirse, y pues se está buscando que en algún momento logremos estar integrados en toda América. ¿Y cuál es el reto del sector eléctrico? El reto del sector eléctrico es que la electricidad es el mercado perfecto. Exactamente lo que producimos lo vendemos en el mismo instante en el que se produce. Y tenemos que mover esa ondita que ven allá. En Colombia es de 60 Hz, aquí es de 50 Hz. O sea, y la podemos mover entre 59.8 y 60.08 y 60.02. O sea, tenemos que trabajar en velocidades de milisegundos, incluso si usamos las nuevas tecnologías ya son microsegundos, y tenemos que resolver un problema en ese tiempo. Por lo tanto, los sistemas de control industrial lógicamente son nuestros aliados y es lo que usamos siempre. Y un evento en cualquier parte de la cadena afecta a toda la cadena. Si se cae una carga grande, si una serie sale, ustedes han visto, el bombillito empieza a hacer así, se empieza a ver la luz como rara, o si sale un generador también, porque hay menos carga y esta onda empieza a variar. Entonces, los tiempos de recuperación son muy rápidos. Tenemos múltiples actores, todos esos, la transmisión, la distribución, el generador, y cualquiera de esos que falle nos va a afectar. Necesitan estar coordinados en todo momento para mantenerlo. Son equipos costosos, muy especializados, que si los llegan a dañar nos vamos a demorar meses en reemplazarlos, no los podemos reemplazar con equipos que podamos conseguir a la vuelta de la esquina. Normalmente se mandan a construir 3 años antes y se espera que lleguen. Un solo evento puede causar, precisamente porque todos estos equipos son muy especializados, existen sistemas de protección, y los sistemas de protección buscan que un evento que ocurra en una parte del sistema no afecte al resto, y lo que va a empezar a hacer mínimo es a quitar carga, a ir quitando usuarios de la red para disminuir la carga que le estás dando al equipo, al transformador o al generador, hasta que se produce un apagón como el que nos hablaban, que ocurrió en Nueva York hace unos años o en Canadá. En Colombia también ha ocurrido, lógicamente. Entonces, recordando algunos puntos adicionales, en el reporte de seguridad cibernética de infraestructura crítica de las Américas de la OEA y Trend Micro, 2 preguntas me parecen claves a traer acá. Una, que dice: los incidentes contra las infraestructuras críticas se están volviendo más sofisticados. Más del 76% de los encuestados dijo que sí. Y
53% dijo que ha aumentado el número de incidentes y el 40% que se mantienen. Es decir, mínimo se mantienen y cada vez son más complejos. Eso ya estamos de acuerdo. En la encuesta del Centro de Ciberseguridad Industrial de Argentina, vemos que las motivaciones para la ejecución de los proyectos de ciberseguridad industrial están dadas principalmente en Argentina por procesos de mejora continua. Eso es muy positivo, las organizaciones ya están viendo la necesidad de hacerlo. En Colombia, la respuesta a incidentes de seguridad fue uno de los jalonadores el año anterior. Es muy diferente al primer estudio que habíamos hecho hace unos 2 años, donde también era mejora continua. Las empresas que estaban haciéndolo era por mejora continua, pero ya estamos hablando de que la gente está preocupada en la respuesta a incidentes. Seguimos teniendo empresas, lógicamente, que quieren seguir mejorando. Y pues ya sabemos que aquí lo que está pasando es que estamos compitiendo contra 3 grupos de atacantes. Los grupos del hackercito que entra a YouTube y busca hack Windows, hack PLCs, no sé. Y seguro que sale un video, ensayen y verán. Y hasta las naciones y los terroristas. De esto ya hemos hablado mucho en este foro, entonces no va a haber mucho que decir. Pero me voy a centrar en lo que ha pasado en mi sector. En mi sector, ya desde el año 2008, un analista de la CIA, Thomas Donahue, habló en un escenario de los de SANS Institute diciendo que habían ocurrido apagones producidos por ciberataques. Ningún país lo aceptó, por eso nunca se volvió famoso este incidente, pero fue bastante conocido en este mundo. Se han visto muchísimos intentos contra estos sistemas y esta es una prueba que hizo el Departamento de Homeland Security. La prueba consistía simplemente en atacar un generador, este es un generador pequeño realmente, para ver si podíamos hacer daños físicos con solo un ciberataque, era algo que realmente no se había probado. Y ya ven, el generador está un poquito fuera de sus parámetros normales, ya está saltando y ya está echando humo, ¿cierto? O sea, realmente un daño físico puede darse, y lo que veíamos ayer en la conferencia de riesgos es siempre hay una cláusula en las pólizas de daño, de ruptura de maquinaria, que excluye los ciberataques. Entonces, si queremos una cobertura de ese estilo, hay que tenerla por aparte. Y una de las cosas que han trabajado siempre las personas de operaciones, safety, proteger a las personas. Estamos considerando la ciberseguridad como un mecanismo de protección, y esas son formas de llegar a estas personas también. Se ha mencionado mucho el ataque de Ucrania, solo voy a hacer dos cositas relevantes para mí. Uno, el primer ataque fue en diciembre 23 del 2015, quedaron 538,000 usuarios sin electricidad, fueron 103 ciudades completamente apagadas y otras 186 afectadas. Al 2016, casi al año después, el 16 de diciembre, vuelven y les hacen otro. Y lo interesante de ese otro entonces es que ya las investigaciones dicen, aquí lo que parece es que estuvieran usando a Ucrania como un laboratorio para probar las ciberarmas que podrían usar en el resto del mundo. De hecho, estos reportes muestran que no es algo hecho para atacarlos a ellos, es un malware modular que tiene protocolos 104, 61850, OPCDA, etc. y ataques a Sysprotect. En últimas, es la tecnología que usamos en la mayoría de las redes de operación de cualquier sector de los DOT. Hemos seguido viendo ataques de estos, salen ya frecuentemente, ya no es un tema que sea raro. Por ejemplo, este de julio 24, donde se habla de que estuvieron en los control rooms de centros de operaciones en Estados Unidos, y estuvieron en varios entre el 2016, por lo menos 2 años estuvieron allí. Ataques con ransomware que han afectado empresas y que incluso tuvieron que pagar el rescate para salvar su centro de control porque no tenían los respaldos adecuados. Hemos visto ataques a la cadena de suministro. En esos ataques a la cadena de suministro, por ejemplo, en este lo que hicieron fue modificar las páginas de los fabricantes para que cuando tú te descargabas el firmware, terminaras instalando un firmware ya troyanizado por los atacantes.
Y este más reciente, que aunque ahí las empresas han salido a decir que no, pues la fuente es relativamente confiable, Bloomberg, del 4 de octubre, donde nos muestra que ven ese dedo con esa cosita encima, o ese penny con el cosito que está en la esquina. Eso está en esa motherboard, en donde está el rojito que les puse allí. A ver si tengo aquí apuntado. Aquí. Esto. Fue un chip que encontraron en muchísimos servidores que fueron despachados desde China y que se supone que afectaron mínimo a 30 grandes compañías de Estados Unidos. Quién sabe quién más tenga esos servidores y que tenga unas posibilidades de estar. Ese chipcito les permitía control remoto a los atacantes. Pueden ver el artículo completo por ahí en Bloomberg. Entonces ya estamos viendo ataques en software, ataques en hardware, ataques más frecuentes, ransomware, todo lo que veíamos en las redes administrativas está llegando a muchos puntos en la red. ¿Y cómo es un ataque a la red OT? Pues sí, no va a ser directo. Si lo vimos en Ucrania, fue simplemente un correo electrónico que llegó diciendo que era del Parlamento ucraniano, algún usuario lo abrió, eso le da la primera entrada, se empiezan a dar movimientos laterales, a buscar vulnerabilidades en la red para poderme pasar a otras, hasta que encuentro una contraseña de una VPN, incluso tenían VPN hacia la red industrial, no la tenían con doble factor, pero encuentran una contraseña que les permite crear una VPN a la red industrial, pasarse allí y empezar a ejecutar cosas en esta red. Y luego de que logran ejecutar esas cosas, pues aprenden cómo funciona el sistema eléctrico, se quedan 6 meses aprendiendo, definen en 3 compañías diferentes, definen cuándo quieren atacar. El 23 de diciembre está haciendo frío, no les dañamos la Navidad del todo, pero estamos, cualquier cosa de esas, y hacen un ataque simultáneo en las 3 empresas, bajan los breques, reinstalan los firmware de las RTU, reinstalan firmwares en UPS, incluso en algunos PLCs, ejecutan lo que venía también en la carga maliciosa del primero que descargaron, que llamaba el malware Black Energy versión 3, porque ha sido mejorado varias veces, y ese Black Energy lo que hace es borrar todos los computadores por donde hubieran pasado, con lo cual la recuperación se hace mucho más compleja y congestiona las líneas telefónicas para que tampoco puedan hacer recuperación a punta de llamadas telefónicas, ¿cierto? O sea, ya son ataques muy estructurados, muy completos, muy complejos, y están los reportes. Por fin sí lo aceptó el gobierno ucraniano, entonces se pudo mandar comisiones de investigación que publicaron cómo fueron estos ataques y que están disponibles en internet. Entonces, aprendizajes de este contexto. Los ciberataques ya se están dando, son de alto nivel, requieren atención y coordinación con autoridades. Ya probablemente estamos sobrepasando las capacidades internas de las compañías, no podemos seguir pensando que es un tema de que cada empresa se proteja sola. Necesitamos proteger el sistema, y es lo que les decía, cualquier parte del sistema puede fallar. La cultura de todos es clave, un solo correíto termina en un apagón. Estar preparados, hacer una protección el día que nos ocurra ya no sirve, o sea, ya de verdad va a ser imposible empezar a protegernos en ese momento si no estamos preparados, si no tenemos las herramientas adecuadas y si no tenemos cómo hacerlo. Entonces, pues a raíz de esto, el operador es cada más conocido del mundo, está bastante preocupado. Maneja una planta nuclear en Springfield. Entonces, ya lo hemos visto varias veces, aquí lo que nos cambia es el orden y nos agregan que tenemos que considerar la seguridad de las personas, los equipos y el medio ambiente. Tenemos que seguir trabajando en eso como lo veníamos trabajando, y lo principal es la disponibilidad, la integridad, lógicamente, para que los comandos lleguen bien, y la confidencialidad, pues si se conoce, no es tan grave en el mundo. Entonces, la base de todo esto, pues es construir una dimensión humana. Entonces a veces las personas hacen lo que creen que está bien, incluso otros pueden verlos que está muy lindo, muy bonito. ¿Cómo va a regañar uno a la niña por haber ayudado en la casa, cierto?
¿Será lo que hay que hacer? La gente en últimas quiere ayudarte, pero si no sabe cómo lo va a poder hacer. ¿Usas el iPad que te regalé? Sí, para todo. ¿Será que la gente sí entiende para qué es ese token que tú le entregas? ¿Será que sí hay entendimientos incluso de esas cosas que pedía la junta directiva para qué es que sí sirven? Entonces, realmente hay que trabajar en la cultura como base de la cultura. Y para nosotros ha sido, más allá de la cultura, es el desarrollo de hábitos. Hábitos que se integren en la vida. Así como el hábito de cepillarse los dientes, que uno se acuesta a dormir sin cepillarse los dientes y dice, ay, tocó levantarse. ¿Cierto? Duele y todo, pero se termina uno levantando, al no ser que sea una situación muy extrema, se durmió y a las 2 de la mañana lo despierta uno el remordimiento y termina yendo. Si tú logras que el bloquear una estación de trabajo pase algo similar, que ya sea algo natural y que cuando te paras sin bloquearla, ay, se me olvidó, se devuelves. Eso se logra a través de trabajar en 3 temas. El conocimiento, pues la gente necesita saber qué es lo que usted necesita que hagamos y por qué. La habilidad, ¿cómo? ¿Cómo es que yo debo hacer eso que usted espera de mí? Pero hay que trabajar sobre todo en este deseo, ¿cierto? El deseo, los humanos y especialmente los adultos, a diferencia de la pedagogía, la andragogía tiene una cosa clave. El adulto no aprende lo que no le interesa. El adulto escoge qué aprender. Y escogemos qué aprender de acuerdo a lo que veamos que es necesario para nuestra vida. Entonces hay que contarle por qué es necesario, que esto no es un cuento, ya gracias a Dios hay ejemplos. Hace 20 años que yo empecé en estos temas, daba una charla que llamaba Hacker, Realidad o Ficción, para contar un poquito la historia de que existían hackers. Pero hoy en día no tenemos que hablar de eso, podemos mostrar casos, podemos evidenciar que esto es importante. Entonces hay que lograr desarrollar esos 3 elementos y entender que las personas en estos proyectos pues actúan como en cualquier proyecto. Entonces, habrá un 10% de la gente que participa entusiasta, eso es 1, los que ya logró convencer, esperamos que entre esos ya esté la junta directiva o el presidente de la compañía, alguien con quien tengas un soporte, un trabajo fuerte. Hay un 30% que se convencen con razones, eso es muy positivo porque si les contamos este cuento seguro que van a empezar a entender por qué se necesita hacer. Y cuando ya tengamos el 40, viene un grupo muy interesante porque si logramos obtener otros cuantos, se van a venir los que siguen a la mayoría. Las personas tienden a hacer lo que otros hacen. Cuando ya todos bloquean la estación y solo uno no, pues fuera del bullying que le toca en la oficina, ese seguramente ya va a empezar a hacerlo. Y luego vamos a tener un grupo que se resiste, pero puede ser transformado, un 20% normalmente. Ese grupo pues toca trabajar muchos más años, probablemente como todo Pareto, 80% del esfuerzo estará allí, y hay un 10% que es mejor que lo pongamos en una parte donde no haga mucho daño, porque no va a ser transformado, no le interesa este tema, no le va a ayudar, entonces pues busquémosle un punto donde sea útil sin que afecte el entorno. Entonces, y todo tiene que ver también con la curva emocional, la curva que vivimos con cualquier cosa. Entonces, en un proyecto de seguridad empieza con la inmovilización. Ay, sí, qué bacano los de ciberseguridad, eso lo teníamos que hacer, sí, con esos hackers, todo el cuento, qué bacano, lo están haciendo por allá. Cuando le digan, no, pero es que usted tiene que aportar, usted tiene que ayudar, él va a decir, no, eso no es mío, eso a mí no me corresponde. Luego el enojo, ¿no? ¿Cómo así? Yo con todo lo que tengo que hacer, ¿usted a qué horas cree que yo le voy a agregar esos controles? Eso me ha agregado 10 minutos más a cada cosa que voy a hacer, etcétera. Si tú logras enseñar ahí y se logra hacer la comprensión, la gente va a empezar a entender y va a cuestionarte. Y te va a decir, pero es que ese control me agregó 10 minutos por cada actividad, eso no lo puedo hacer. Y de pronto se pueden hacer negociaciones que ayuden a que el control sea lo suficientemente bueno, pero no lo suficientemente largo. Y empieza la gente a aceptarlo, incluso a comprometerse y ayudarte a desarrollar tu proyecto. Entonces, eso es lo primero. Si tenemos una base ya con las personas, entonces tenemos que empezar a pensar en los procedimientos, en las
estándares que estábamos viendo, por ejemplo. Y entonces tenemos que construir una dimensión de política y procedimental adecuada, pero que requiere un apoyo interinstitucional y que necesita unos referentes nacionales e internacionales para hacerlo. En referentes internacionales hemos hablado en este escenario ya varias personas han presentado, entonces pues en mi área existen muchos, ahorita estuvieron hablando del NIST Cyber Security Framework, estuvieron hablando de la ISA 62443, el Centro de Ciberseguridad Industrial tiene sus estándares, en mi sector las normas NERC-CIP, que ahorita ya van casi algunos documentos en la versión 7. Estamos viendo que entonces estos existen para cada una de las partes del proceso de seguridad. ¿Y quiénes tenemos que participar? Pues todos, o sea, el gobierno, la sociedad civil, las consultoras, los fabricantes, los integradores, las ingenierías y en últimas las organizaciones en donde esta tecnología se usa. No es un problema solamente de las organizaciones, incluso hace muchos años cuando yo decidí empezar a mover las cosas a nivel nacional y sectorial, era porque ya mi capacidad de reacción no era suficiente. Yo podía armar un esquema de seguridad muy bueno, pero igual si atacaban a mi vecino, mi sistema iba a caer, por lo que hablábamos ahorita, ¿cierto? Entonces, tenemos que pensar en el colectivo, en cómo mejorar como sociedad y cómo desarrollar los avances. Algún otro sitio donde pueden encontrar mucha información recopilada es el Industrial Control System CERT de Estados Unidos, que tiene una muy buena base de datos de información disponible acerca de protección de sistemas de control industrial. Luego, si ya tenemos claro cuál de estos estándares me sirve para trabajar, entonces identificar qué voy a proteger. Es lo primero, pues, si todavía no sé qué voy a proteger, probablemente no proteja lo que es adecuado. En esto yo tengo dos notas principales. Una es que el enfoque debe estar en riesgos, ¿cierto? Pero cuando lo piensan a nivel nacional, sé que aquí hay algunos del regulador, de los que Gabriela dijo que no, que eso sí te iban a asustar. Yo creo que el regulador sí tiene que tener mucho cuidado en que el análisis de riesgos, lastimosamente, en Estados Unidos lo vivieron hasta la NERC 3, haga su análisis de riesgos, defina cuáles son los ciberactivos críticos y esos son los que hay que proteger. Entonces las empresas hicieron su análisis de riesgos y encontraron que no tenían ciberactivos críticos. Entonces, como siempre hay que poner un mínimo. O sea, ¿qué es un ciberactivo crítico? En el caso nuestro usamos una definición ya que venía de la NERC 4, donde pues ya se dice es todo lo que controle un activo crítico. Los activos críticos son claramente unidades de generación de más de 100 megavatios. Si usted tiene una de más de 100 megavatios, eso es un activo crítico. Y si usted necesita operarla de alguna forma, eso que la controla es un activo crítico. Ahora, tiene que estar dentro de un perímetro de seguridad y él tiene que tener algún protocolo de enrutamiento. Si no tiene protocolo de enrutamiento, pues tampoco, o sea, eso no va a ser objeto de un ciberataque, entonces se evita. Entonces, adoptar un enfoque de gestión de riesgo, liderado desde alto nivel de los gobiernos, asegurar defensa y seguridad nacional, un enfoque de múltiples partes interesadas, promover la responsabilidad compartida, salvaguardar los derechos humanos, etc. La OCDE, desde el 2015, hablaba también de que la estrategia de gestión de riesgos para abordar la seguridad digital debe tener un enfoque flexible y ágil para abordar las incertidumbres digitales, un poquito estrecho. Entonces, en últimas, lo que nos está diciendo es que tenemos que lograr un beneficio con esta gestión de riesgos. El enfoque debe ser consistente en riesgos, teniendo en cuenta que la metodología debe ser nacional, unificada, para que todos estemos protegiendo lo que debe ser, derivadas al sector y aplicada por las empresas, pero entendiendo cómo la debemos aplicar. Lo primero es que hay que saber cuáles son las áreas de impacto que nos interesan, ¿cierto? Ya la gestión de riesgos económicos pasó hace muchos años. Nosotros tenemos que pensar en vidas humanas, en social, en ambiental, en reputación, tanto de las empresas como del país, que en últimas va a verse afectada. Entonces, identificar esas categorías de impacto, definir cuál es el impacto que yo voy a aceptar para mi sector, para mi país o para mi empresa, en todos los niveles se puede hacer, pero lógicamente tiene que haber
una guía del país, cuánto acepta, ese será el mínimo del país, cuánto acepta el sector será el mínimo del sector y cuánto acepta la empresa deberá estar sobre eso. Luego entonces hay que coger e identificar esos sectores estratégicos en el país. Esos sectores estratégicos son los que prestan los servicios esenciales y aplicarles esos criterios de impacto, seleccionar entonces la infraestructura crítica que debe trabajarse, invitarlos a conversar y trabajar en esa identificación de ciberactivos críticos con ellos. Entonces voy a hablarles un poquito de lo que hemos hecho en Colombia en los últimos años. En Colombia, desde el 2011 salió un documento COMPES, que es el 3701. COMPES es un documento de política económica y social, va más allá de los gobiernos, se define y es la política que puede trascender de gobierno a gobierno. Y ahí se crearon 3 instituciones. Se formalizó el Centro Cibernético Policial, que ya venía trabajando desde el 2002. En ese Centro Cibernético Policial era donde se defendía el ciudadano en el ciberespacio, el que maneja todas las cosas de cibercrimen y similares. Se creó formalmente, aunque ya había unos inicios de el CER colombiano, que es el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, y se creó el Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, que es del Comando Conjunto de todas las fuerzas, para proteger la infraestructura crítica y al país en el ciberespacio. Entonces, eso estuvo funcionando muy bien, ahí se empezaron a desarrollar actividades, hicimos muchas cosas, hasta que ya vimos la necesidad de actualizar la política. En el año 2016 sale el COMPES 3854 con una política de seguridad ya orientada a riesgo, administración de riesgos. En cuanto a identificación de sectores y de infraestructura, entonces, si era cierto lo del aire acondicionado y los colombianos, no sé. Entonces, la infraestructura crítica cibernética en Colombia es aquella que es soportada por las tecnologías de información y comunicaciones y las tecnologías de operación, cuyo funcionamiento es indispensable para la prestación de los servicios esenciales para los ciudadanos y para el Estado. Su afectación pues da una suspensión o destrucción, puede generar consecuencias negativas en el bienestar económico de los ciudadanos, en el eficaz funcionamiento de las organizaciones e instituciones como la administración pública. Y esto se dejó ya desde el documento COMPES. Entonces ya todo lo que se trabaja allí es con esta definición. Para eso se empezó creando una mesa de trabajo, empieza como cualquier otra. Un coronel se acercó a mí y me dijo: queremos trabajar público y privado. Yo me conseguí 2 amigos de 2 empresas de infraestructura crítica importantes y empezamos a hablar y ya se empezó a generar un grupo con el cual fue creciendo. Hoy en día hay más de 100 infraestructuras críticas de alto nivel, están ya todos los ministerios representados allí y esos ministerios y esas infraestructuras se sientan mínimo cada mes a hablar de cómo mejorar la ciberseguridad del país. Y de ahí han salido estos entregables muy importantes. Los sectores estratégicos, una definición de cuáles eran esos sectores estratégicos, el catálogo de infraestructuras críticas nacionales, donde ya se tienen, pues la primera versión, probablemente no todos enviaron sus ciberactivos debidamente identificados, pero algunos ya sí estaban. Luego, la construcción del Plan Nacional de Protección y Defensa del país, luego el catálogo de infraestructuras críticas en la versión 2 al siguiente año, y los planes sectoriales se están construyendo en este momento. Entonces, del catálogo de infraestructuras críticas del año pasado, así quedó como el mapa de calor de las infraestructuras en Colombia, de acuerdo con nuestra visión y lo que se ha determinado allí, donde se ve que hay unas infraestructuras muy altas hasta unas más bajas, pero todos estos sectores son analizados y uno tiene que determinar si su país es de esa forma. Ya en el sector eléctrico, entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos un organismo que se llama el Consejo Nacional de Operación del Sector Eléctrico. Es una organización no adscrita al Estado, pero sí creado por ley, en la que están las organizaciones de mayor impacto en el sector eléctrico. Y lo que busca es garantizar que la operación del Sistema Interconectado Nacional sea seguro, confiable y económico. Cuando aparece el tema de ciberseguridad, por allá en el 2011, pues empezamos a decir, uno de los temas de seguridad tiene que ser la ciberseguridad.
Entonces desde ahí se empezaron a desarrollar primero una guía que salió en el 2012, una guía de ciberseguridad, que evolucionó hacia un acuerdo en el cual ya se adoptó esa guía formalmente en el 2015. Hicimos unos requerimientos de seguridad también para los temas de medición avanzada, sobre todo de grandes clientes. Luego estamos ahora ya en fase de aprobación de un nuevo acuerdo que ya, listo, acuerde que las fases de desarrollo de cultura son comunique, acompañe y controle, ya para que Gabriela tenga trabajo. Entonces hay que considerar que hay que llegar a la fase del control. Ya hemos dado mucho tiempo, desde el 2012 hasta el 2018, ya 6 años las empresas han conocido más o menos qué hay que hacer. Lo que se espera es que ya empiece a ser más formal el control. Y pues ya todo lo que se tiene que hacer. Seguiremos hacia las infraestructuras de medición avanzada, que lógicamente es un paso que todos los países de Latinoamérica estaremos dando en los próximos años. Entender el análisis de riesgo, sí, nosotros definimos algunos escenarios de riesgo que podían ser importantes para nosotros verificar. Tenemos que hablar de estas definiciones porque se pueden entender mal en el contexto. Entonces, seguridad para esta definición es el ciberactivo que habilita la seguridad y las protecciones de un sistema. Safety, los ciberactivos que facilitan las protecciones de las personas y del medio ambiente. Y recuperación, los que permiten recuperar el sistema desde un apagón total. Entonces, entendiendo esas terminologías, lo que definimos fueron 4 escenarios, donde son apagones que puedan ser generados por ciberataques que afecten a centrales de generación, transmisión o centros de control, ¿cierto? Y que puedan o no afectar los mecanismos de seguridad de safety. Y son ciberataques orientados a la manipulación no autorizada o a la destrucción de equipos u obras civiles, ¿cierto? Podrían darse ya mucho más complejos estos ataques, pero pueden llegar a darse según lo que hemos analizado. Lógicamente nosotros adoptamos las normas NERC-CIP como nuestra guía. En la primera versión de la norma estábamos en la 4, ya está en la 7, entonces esa es la actualización que estamos dando ahorita. Y lo que hacemos es que primero definimos unos criterios para definir los activos críticos del Sistema Interconectado Nacional de Colombia, y sobre ellos entonces ya se definen los ciberactivos con los criterios que les mencioné. Entonces se pide que se identifiquen esos ciberactivos, que se les gestione la seguridad física y electrónica y que se hagan planes de recuperación. Ese era el acuerdo anterior y es lo que ya hoy en día las empresas han estado haciendo en todos los sectores. Lo mínimo que les pedimos a las empresas era identifique un responsable en la organización para aplicar esta guía, inventaré esos ciberactivos, hágale el análisis de riesgos, identifique las vulnerabilidades y diga cuál es su nivel de gestión. En últimas, no le estoy diciendo usted ya tiene que tener todo, pero por lo menos sepa cómo está. Y ponga una persona que va a trabajar en que esto cambie. Y es lo que ya se ha ido. En el Plan Nacional de Protección, pues les había hablado que viene después de la guía. Se creó este Plan Nacional en Colombia y me voy a dedicar al plan sectorial, que está en borrador. En este momento hay una reunión en Colombia en la que están mirando ya este borrador y se esperaría que a finales de este año esté disponible, pero su objetivo es mejorar los niveles de protección de los ciberactivos críticos del Sistema Interconectado Nacional, ¿cierto? Y aquí lo que definimos fueron 4 líneas estratégicas para lograr esto: una normatividad, una de sensibilización, un centro de respuestas cibernéticas especializado en el sector por las particularidades del mismo, y la cooperación, que como le hemos dicho no es posible hacer cosas en ciberseguridad solos, nos pueden atacar desde cualquier parte. Entonces, en el desarrollo de normatividad continuamos desarrollando esto con las guías de ciberseguridad. Se ha definido estas como las líneas de acción de la normatividad, basado en las nuevas normas NERC-CIP también, adaptadas a nuestro entorno, donde tenemos la identificación y gestión de activos y ciberactivos, el gobierno de ciberseguridad, la seguridad de las personas, del recurso humano, los perímetros de seguridad electrónicos, los controles de seguridad, la seguridad física, el monitoreo y la gestión de incidentes y la continuidad y resiliencia. Vienen siendo más o menos lo que hemos estado viendo. Entonces se dividió en fases para que esto se logre implementar en el país.
donde tenemos la actualización de los requerimientos del Acuerdo 788, que era el anterior, una fase de planeación obligatoria, una implementación básica y una implementación completa. En la actualización es la actualización de lo que habíamos visto antes. En la de planeación es que todas las empresas ya formalmente tengan todas sus políticas, planes y programas para desarrollar. Luego que tengan una implementación básica, por lo menos los perímetros de seguridad estén bien definidos, implementados y organizados, y que hayan planes de sensibilización y comunicación y entrenamiento disponibles y funcionando. Y luego una fase de implementación completa donde ya toda la guía de ciberseguridad sea implementada por las empresas y que haya auditorías internas frente a la guía. Retos para la implementación. Pues tenemos los mismos retos que hemos visto en todo esto. El sector requiere, tiene una cultura de los operadores y mantenedores de SCADA también de muchos años, donde inicialmente no reconocen un riesgo de ciberseguridad y pues tienden a decir, pues entonces ¿por qué mejor no desconectamos? Que es como vivíamos antes. Y pues el entorno actual no da para esto. El presupuesto de las herramientas requeridos puede ser un costo del servicio y eso hay que mirarlo así, o sea, hay que entender que las cosas cuestan, no querer que las cosas no simplemente aparezcan de la nada, pero entonces eso puede necesitar una inversión y un posible reconocimiento económico. Los diseños propuestos por los fabricantes no incluyen la seguridad por defecto. Esto sí lo hemos visto, ha mejorado en los últimos años, pero durante todo el tiempo que yo llevo acá es muy poco probable que un fabricante, si tú no le pides la seguridad, te lo vaya a ofrecer, porque lógicamente pensará que va a perder su propuesta que cuesta más que la propuesta del otro que cuesta menos, entonces hay que tener claro eso. Los fabricantes, para disminuir algunos riesgos, no permiten los mismos ciclos de parchado, cambios en la infraestructura, etc. Entonces esto requiere estar bien planeado desde el principio, por lo menos para todos los proyectos de modernización y mejora, y hoy en día las tecnologías sí las están empezando a hacer con estas posibilidades. Entonces mirar muy bien en dónde sí, en dónde no, y en donde no se pueda tener los controles complementarios y de monitoreo. Entonces hay que construir una arquitectura tecnológica y incluyala desde el diseño. Es pasar desde el diseño que tienes en tu organización básico de seguridad o una seguridad inicial hacia ya incluir los sistemas de control y perimetrales. Para esto el Departamento de Homeland Security tiene un documento también interesante que puede mostrar las recomendaciones de ellos sobre zonas de seguridad para los sistemas de control industrial, que puede terminar dividiéndolo así como... Sume capas de protección. La defensa en profundidad también aquí es válida y necesitamos considerar todas las capas de protección que sea posible, desde las mismas políticas y normas que hacemos. La seguridad física nos va a seguir ayudando, toda la seguridad que tengo que montar en la red, en las estaciones, en las aplicaciones, en el ciberactivo mismo, y bueno, y las personas que están ahí usándolos. Implemente control y monitoreo a partir de análisis de comportamiento. Ya se ha mencionado aquí también varias veces que una de las ventajas en las redes de sistemas de control industrial es que son predecibles, ¿cierto? Un PLC no habla hoy con este, mañana con el otro, y después generalmente es posible decir este tiene que hablar con este tiene que hablar con este, y cualquier cambio debería estar justificado, debería saberse qué pasó. Y eso es muy positivo para poder montar controles de monitoreo que me alerten sobre cambios al comportamiento normal y pueda verificarlo. ¿Cómo hacer las implementaciones? Las implementaciones pueden hacerse apoyándose en las estrategias de alta disponibilidad. Normalmente estos sistemas son muy robustos, se compran con alta disponibilidad, incluso con spare que lo guardamos en un almacén. Entonces, como vemos en el siguiente slide, saque ese spare del almacén, úselo para las pruebas y luego use la alta disponibilidad para montar primero en el de respaldo y ensaye por un tiempo que todo funcionó bien y luego monte en el primario, por ejemplo. Minimice el riesgo con esas pruebas de los ambientes, despliegues parciales y paulatinos, no tiene que hacerse todo rápidamente como de pronto en TI que acostumbramos a hacer un proyecto de un mes y acabamos. En esto muchas veces me he demorado 2, 3 años en montar un control, pero queda muy bien montado y todos quedan tranquilos de que funcionó bien.
puedes sacar tus spare y montarlos en un laboratorio y construir ahí cómo hacer pruebas, que siempre se dice, no, es que no tengo cómo hacer pruebas en sistemas de control industrial. Es cierto, normalmente no voy a hacer una inversión gigantesca para tener un super laboratorio, aunque en las nuevas incorporaciones incluya algo y ya las empresas pueden ofrecerlo. Pero puedes coger esos mismos equipos que ya tienes, hablar con el fabricante, ponerlos en servicio, incluso vas a saber que están funcionando el día que los necesitas y puedes armar un entorno. Hay que entender la inevitabilidad de la falla. En algún momento va a ocurrir, sea porque hay errores humanos, sea porque hay una falla técnica, sea porque lo típico en estos entornos, hay obsolescencia tecnológica, o porque tenemos un ciberataque, pero no, los controles que estamos montando no son solo para los ciberataques, realmente son controles que ayudan a la disponibilidad del sistema. Y si tú le hablas en términos de disponibilidad del sistema, las personas de OT van a entender mucho mejor, porque eso es lo que ellos buscan siempre. Entonces, acompañado de esas pruebas de contingencia en ambientes controlados, con guías y procedimientos actualizados y preparados y entrenados. Entonces, lo que hemos dicho en seguridad en los últimos años es, el castillo ya no es suficiente, o sea, no podemos coger la princesa, ponerla en la torre del centro del castillo, ponerle guardias armados en todas las escaleras, montar los diferentes castillos separados por foso de leones, río con cocodrilos y todas esas cosas. El problema es que uno de esos, de los guardias del castillo, es el que va a ir por la princesa. Entonces tenemos en últimas que tener lo que ya tenemos en el mundo físico, cámaras, entonces tenemos que tener sensores, cosas que puedan ver qué está pasando en el cuarto donde está la princesa o la entrada de la princesa, que puedan darse cuenta que hay un comportamiento anómalo y tomar decisiones al respecto. Entonces, en monitoreo pues tiene que ver con la validación del funcionamiento de todos los controles que tengamos, con monitoreo y alertamiento en tiempo real, que podamos detectar fallas allí, e incluso con ciberinteligencia, tener claro qué está pasando en el mundo, qué cosas nuevas han salido, que si esas cosas llegaran a mi compañía yo tendría cómo responder ante ellas y poderlo saber antes de que me lleguen y no tenga la contramedida. Los convenios de cooperación, en el caso nuestro hicimos convenio de cooperación con el Comando Conjunto Cibernético ya desde el 2014 y allí nos ayudamos en temas de sensibilización, comunicación, acompañamiento, capacitación, o simplemente en un ciberataque o en un evento podemos llamarnos mutuamente para apoyarnos. Instituciones de apoyo, tener claro ese inventario, tener claro qué es. En Colombia, pues las tres que les mencioné antes, el Consejo Nacional de Operaciones, el Ministerio de Defensa y la OEA nos ha aportado también mucho. Algunas conclusiones entonces. Los sistemas de tiempo real han evolucionado, el panorama para ellos ha aumentado. Es imperativo tomar decisiones oportunas, avanzar en fortalecer esa postura de ciberseguridad antes de que esos eventos sean catastróficos. De Ucrania se dijo, llegaron a hacer lo que quisieron hacer, o sea, apagaron el sistema, pero podían haberlo dañado, y dañar un sistema de esto sería muy grave. Existen iniciativas nacionales y regionales y globales que ayudan al desarrollo de la seguridad cibernética, hay estándares, hay guías que podemos usar, todos tenemos esa responsabilidad de aportar, de conocer esos riesgos y aportar a que estos se solucionen y a que otras personas los conozcan. Los sistemas SCADA de los países son el corazón de múltiples infraestructuras y pues tenemos que trabajar en una aproximación pública y privada. Solos no somos capaces ni en ninguno de los dos lados. El sector público no tiene la infraestructura y el sector privado no tiene la fortaleza para tomar algunas decisiones. Un programa efectivo debe ser desarrollado con base en esos estándares y normas comunes, priorizando la sensibilización, conciencia y educación, el desarrollo de políticas, la arquitectura y la implementación de las tecnologías de monitoreo. Es importante que exijamos ciberseguridad desde el diseño. Hace muchos años era muy difícil. Yo me acuerdo de una historia donde uno de los grandes fabricantes me estaba vendiendo OPC, para los que son del mundo de OT lo conocen, que es simplemente la herramienta para sacar información del mundo de OT y llevarla a la administrativa. Cuando terminó su presentación le dije, oye, ¿y la seguridad? Y él me respondió, no, es que la recomendación nuestra es que mantengas el sistema desconectado. Y yo, me estás vendiendo la puerta y me estás diciendo, pon una, ¿cierto?
Pero eso ha ido cambiando, ya ellos también han visto los entornos, han visto los riesgos y ya ven que por más que digan que está desconectado, alguna charla que hice con operadores en algún escenario, uno de los operadores me dijo, uy, ahora sí entiendo. No, yo para que el fabricante, que siempre dicen que está desconectado, para que el fabricante pudiera hacer control remoto, yo le conectaba mi celular con los datos del celular para que él pudiera entrar allá, ¿cierto? Entonces, son cosas que uno va viendo cuando cree que está desconectado. Entonces, muchas gracias. Cualquier pregunta, inquietud adicional, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Diego. ¿Preguntas? Hola. Primero, gracias por la presentación, es muy instructiva y aparte es uno de los países de Latinoamérica que empezó primero a hacer este camino, o sea que puede marcar el camino para varios. Me llamó la atención que lo que marcás como primer punto que les cuesta a ustedes o les costó en este camino es el hecho de que las empresas prestadoras de servicios no estaban preparadas a darles servicios de ciberseguridad, o las arquitecturas de los vendors no están preparadas por default a venderte también la parte de seguridad. Y por supuesto, la otra condición del parte del operador que está acostumbrado a comprar por más barato, cuando ve la arquitectura segura que es más cara, termina comprando la arquitectura no segura barata y dice, lo hago yo. ¿Cómo fue o cómo pensás vos que es la evolución ahora, después de ciertos años ya de que la planificación se hizo y también se retrasó un poco y tuvo también sus desafíos? ¿Cómo ves vos que esta regulación sirvió al caer solamente sobre el operador o de hecho hubiera servido también que hubieran hecho el mapeo y te digan, ustedes operadores sigan con NERC-CIP porque así los vamos a medir a ustedes, pero a los prestadores de servicio los vamos a medir con NIST o con 62443 o con algún otro tipo de, digamos, distribuir la regulación, a eso me refiero? Sí. Bueno, en el enfoque nuestro realmente estamos pensando más en los agentes que sobre los cuales, de hecho, el Consejo Nacional de Operación tiene posibilidad de actuar, ¿cierto? O sea, exigirle a un fabricante que siga desde la regulación se hace difícil, ¿cierto? Pero al exigirle NERC a los agentes, ellos saben que para cumplir NERC requieren las normas de seguridad que sean requeridas en cada entorno. Entonces, claro, la ISA IS 62443 pues va a ayudar mucho a que puedas estar tranquilo, que los dispositivos que estás implementando en tu infraestructura te van a permitir cumplir con la regulación, en nuestro caso del acuerdo 788, del acuerdo que venga, porque ya los equipos lo pueden soportar. Entonces es algo de transitividad, no tenemos cómo llegar directamente al fabricante. Pero a diferencia de lo que me pasó a mí en esa charla con el fabricante, donde yo le dije, al final, ¿qué hizo el fabricante? Era uno de los big, ustedes saben que se cuentan en una mano. Entonces, uno de esos grandes fabricantes dijo, bueno, no les vendo. Y se fue a vender en otros 150 países que tiene para poder vender su producto, que no le preguntaban por la ciberseguridad, ¿cierto? Entonces, ahora ya, dado esto, con una norma en el país, pues ya sabe que le tocaría irse a otro país, ya no ni siquiera a otra, a uno de esos 150, pero además ni siquiera otra empresa de mi país lo va a hacer. Además, lo que está pasando es que esto no es una iniciativa, y pues ahí yo creo que sí se agradece mucho al foro que la OEA ha estado haciendo trabajos en todo el continente. Esto ya empieza a pasar en todos los países, entonces ellos ya están viendo si no lo hago, pues me quedo sin mercado. Y también estamos protegiendo a los consumidores y a las empresas, entendiendo que es que el servicio hay que pagarlo, lo que tú decías. Yo no puedo pensar que un sistema inseguro vale lo mismo que un sistema seguro.
Algún día de pronto va a ser un commodity, pero todavía se están adaptando las cosas. Entonces, cuando esto tiene un costo, pero ¿cuál es ese costo versus el riesgo en una infraestructura crítica? Es mínimo. Y si estamos hablando de una infraestructura eléctrica, serán centavos en la factura que de hecho se diluyen normalmente, no se alcanza a notar. Entonces, digámoslo así, una regulación para regular a los proveedores que puedes proveer no la veíamos factible, pero una regulación desde los agentes que deben tener sí era factible, y lógicamente eso jalona el uso de los otros estándares más atrás. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Diego Zuluaga, especialista en seguridad de la información de ISAGEM. Vamos a dar paso ahora a la siguiente disertación.